Buenas tardes. Agradezco a todos ustedes la presencia en este acto, en esta conferencia, que bajo el título El puerto de Sevilla y la exposición iberoamericana 1900-1930 va a impartir don Marcos Pacheco Morales Padrón. Presido en calidad de vocal de la sección de Geografía e Historia de este excelentísimo Ateneo de Sevilla esta conferencia y, como les digo, les agradezco su presencia en nombre del presidente de la institución, que por circunstancias de compromisos en otros eventos pues no puede acompañarles. Agradezco la presencia también en este acto en calidad de presentador de nuestro conferenciante, a don Rafael Carmona Ruiz, que es pues el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Para nosotros es un honor tenerle aquí, porque es la mejor persona, la más representativa para ejercer esta función. Y su presencia, desde luego, que pone de manifiesto la calidad de nuestro conferenciante y también la colaboración existente entre las distintas entidades. Antes de darle a él la palabra para presentar a nuestro conferenciante, me gustaría contextualizar rápidamente esta intervención. Como saben, esta directiva es del Ateneo, es reciente, y cuando acometimos esta andadura, aquí en esta sala, el alcalde de Sevilla, el día de la toma de posesión, nos pidió por favor que abanderáramos la promoción del centenario de la exposición iberoamericana, que, como ustedes saben, ha sido propuesto por él mismo como un proyecto de ciudad. En realidad, un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla ya veníamos trabajando desde el año 2017 en este empeño, y en cierto modo nos sentimos muy responsables de esta iniciativa por parte de nuestro alcalde. Estos profesores, unidos a un grupo importante de investigadores, constituimos una asociación universitaria llamada Asociación Universitaria Pro Conmemoración del Centenario. A partir de ahora, realmente a partir del otoño, vamos a realizar una serie de eventos dirigidos, de distintos tipos, dirigidos a la promoción de la exposición iberoamericana y su acercamiento no solo a los ateneístas, sino a todos los ciudadanos de Sevilla. Pero no queríamos dejar pasar, antes del otoño, dos fechas muy singulares. La primera, el 9 de mayo. El 9 de mayo de 1929 se inauguró la exposición. Por eso, desde este Ateneo, el 9 de mayo, lanzamos una pequeña acción, en este caso dirigido a nuestros niños, que fue un cuento, un mini cuento, a través de las redes, con una protagonista llamada Celia. Celia es una niña cuyas letras, las letras de su nombre, llevan la E, la I y la A, que son las letras de la exposición iberoamericana. De hecho, ustedes cuando vean nuestro logo de EIA 2029, entiendan que lo que estamos es promocionando la exposición iberoamericana de 1929. Y el segundo hito que no podíamos dejar pasar era el día de hoy, porque hoy, 21 de junio, en el año 30, se clausuró la exposición iberoamericana. Entonces pensamos que, bueno, pues deberíamos hacer algo, y tiramos de un gran colaborador, de Marcos Pacheco Morales Padrón, que, bueno, colabora con nosotros desde que en el año 17 empezamos, con lo cual, miren ustedes lo joven que es, pues imagínense en el año 17 cómo era. Pero siempre encontramos en él un gran apoyo, y además van ustedes a comprobar, además de sus grandes conocimientos, su gran capacidad de divulgación y sobre todo en el debate
que espero que surja, bueno, pues el enorme conocimiento que tiene. Pues esta es la razón de que estemos hoy aquí, pero no duden ustedes que gracias a la colaboración del Puerto de Sevilla y de Marcos también, pues vamos a seguir hablando del Puerto de Sevilla y la exposición iberoamericana en el tiempo que vayamos desarrollando en el futuro en diferentes acciones. Bueno, pues sin más dilación, paso la palabra a don Rafael Carmona Ruiz. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias al Ateneo por la invitación que me ha cursado para participar en este acto. Muy agradecido, me encanta poder estar con vosotros aquí en esta institución en la que ya he participado hace más de 20 años, cuando yo estaba con responsabilidades en el Ayuntamiento de Sevilla. Y siempre es un placer volver a esta casa que, bueno, pues que tan buen papel representa en nuestra ciudad y tan buena labor realiza en relación pues con actos como este, ¿no? Un acto en el que venimos a rememorar y a recordar un gran evento que se produjo en nuestra ciudad a principios del siglo XX, que revolucionó la ciudad y de lo que estamos muy orgullosos de haber heredado y que tenemos que custodiar, cuidar y mejorar. Estamos hablando, o vamos a hablar, de la Exposición Iberoamericana de 1929. Pero no vamos a hablar nosotros, sino que quien nos va a hablar hoy sobre este asunto es Marcos Pacheco Morales Padrón, que, si mis datos no están equivocados, nació también en otra fecha histórica, que fue en 1992, fecha también en la que celebramos, en este caso sí, una exposición universal. Marcos Pacheco es un graduado en Historia, yo creo que es un apasionado de la historia. Se le nota cuando habla de lo que hemos vivido en nuestra ciudad, de las situaciones más trascendentales por las que ha atravesado Sevilla. Además de ser graduado en Historia, ha cursado un máster en Estudios Americanos en la Universidad de Sevilla y un máster también en Formación del Profesorado, porque él es un docente, un magnífico docente que imparte sus clases en el Colegio Claret, entre otros, y que, bueno, pues que además de explicar y formar a los jóvenes sevillanos, también se dedica a la investigación y a la divulgación, porque no solo es un investigador que se queda con su conocimiento para él mismo, sino que le gusta expresarlo, transmitirlo y que todo el mundo lo conozca. Yo diría de él que efectivamente es un magnífico divulgador. Y además de ser un magnífico divulgador, es una persona que expresa el conocimiento que tiene con muchísima pasión. Y que esa pasión, sobre todo si la circunscribimos a algo, la tiene por el puerto de Sevilla. Por eso yo le agradezco enormemente el que me haya invitado a participar en este acto, el que podamos disfrutar de sus palabras y de su conocimiento. Una persona, insisto, que tiene especial atención y dedicación al puerto de Sevilla, de la etapa histórica, pero también del momento presente. Él sigue muy al día los tráficos, las mercancías, los buques que entran en el puerto de Sevilla. Si lo seguís en redes sociales podréis descubrir fantásticas imágenes y noticias de lo que sucede cada día en los muelles de Sevilla. Pero no solo eso, también es una persona preocupada por lo que podemos hacer en el puerto para que el futuro sea un futuro próspero. Nosotros le hemos trasladado también, como hemos hecho con muchísimas instituciones y asociaciones, cuáles son los planes de futuro del puerto de Sevilla. Y aprovechando que vamos a hablar precisamente de la exposición iberoamericana del 29, me gustaría trasladaros que estamos trabajando en un proyecto importante que nosotros denominamos proyecto del nuevo distrito urbano portuario, que consiste en abrir el puerto de Sevilla, la zona donde se celebró la exposición iberoamericana del 29, la Avenida de la Raza, las naves fantásticas que tenemos de aquellos años también y los tinglados portuarios, abrirlos a la ciudad. Abrirlos a la ciudad y darle un nuevo uso y permitir que el ciudadano pues se adueñe de este entorno y que disfrute de la ribera del río,
que nosotros la definimos como el mar en el corazón de Andalucía, porque efectivamente el río Guadalquivir ha permitido a la ciudad de Sevilla que entren y salgan todo tipo de materiales, de mercancías, de personas, y igual que nosotros nos hemos enriquecido, hemos sido capaces también de trasladar al otro lado del Atlántico pues nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestro saber. Y a nosotros nos gustaría que, coincidiendo con esos actos que se van a celebrar con el centenario de la Feria Iberoamericana, pues poder tener toda esta zona rehabilitada, mejorada y con unos nuevos usos adueñados por el ciudadano. En este sentido, esa zona no perderá el carácter portuario que tiene, se va a mantener la terminal de cruceros en ese mismo entorno, y toda esa imagen y todos esos vestigios, todo ese patrimonio industrial histórico que tenemos, lo vamos a rehabilitar, a mantener, e incluso las grúas que tenemos allí. Con esto lo que quiero decir, con la colaboración, con los apuntes que nos hace Marcos, estoy convencido que en el día de hoy vamos a disfrutar de este paseo por la historia del puerto de Sevilla, que no es más que la historia de la ciudad de Sevilla. Muchísimas gracias, Marcos, y esperamos con mucha impaciencia tu discurso. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy por partes, ¿no?, dando los agradecimientos en primer lugar a Amparo y al Ateneo por esta invitación que me han cursado para hablar de un tema ciertamente árido, porque hablar de puertos es hablar de tecnicismo, de metros cúbicos, de hormigón armado. Mi misión, al fin y al cabo, es dorar esa temática, intentarlo, pasarlo por la picadora y hacerlo interesante al público, porque entiendo que la mayoría del público pues no tiene gran idea sobre temáticas tan de infraestructura, ingeniería civil o marítima como es la que vamos a hablar. Esa es mi misión, al fin y al cabo, que vosotros hoy aprendan con algo muy interesante en nuestra historia local. Gracias, Amparo, por tus palabras y siempre por tu iniciativa, siempre por la ciudad, por el patrimonio, muchas veces desinteresadamente y poniendo tu dinero, que eso es siempre de halago, y también a Rafael, por supuesto, al presidente, porque no solo hago extensiva el agradecimiento a toda la portuaria, siempre me habéis brindado todos los apoyos en el archivo y también fuera del archivo, y estoy sin duda estoy de acuerdo con las palabras que has comentado, de que lo que hoy vamos a hablar es una parte de la historia que nos incumbe a todos, y dentro de muy pocos años seguramente disfrutemos, porque hoy es simplemente el pistoletazo de salida, culturalmente hablando, para un proyecto que posiblemente sea el gran proyecto de momento del siglo XXI urbanístico de la ciudad de Sevilla. Estamos hablando de abrir a la ciudadanía casi, concretamente más de 1.200 metros de frente fluvial a la ciudadanía, es decir, al barrio de Reina Mercedes, Los Bermejales, Heliópolis. Una operación urbanística impresionante, muy parecida al derribo del muro de Torneo, que se acordarán muchos de los presentes, ¿no? Hago extensiva este agradecimiento tanto a la Autoridad Portuaria como al Ateneo, a todos vosotros. Tenemos aquí representantes de la Universidad de Sevilla, tanto del Departamento de Historia de América como aparejadores y arquitectura, también de la comunidad portuaria, familiares y, por supuesto, pues, sevillanos y sevillanas. Como les comentaba, el tema de hoy es árido, pero mi misión aquí es, al fin y al cabo, van a ser tres puntos principales. Primero, que realicemos un recorrido gráfico, vamos a intentar amenizarlo con fotografías, muchas de ellas son procedentes del magnífico archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria, un recorrido gráfico por una de las obras principales de la ciudad de Sevilla en relación con el Guadalquivir, porque lo que hoy vamos a ver es una obra verdaderamente titánica. Se hablaba del tapón de Chapina, el desaterramiento, la dársena del Batán en los años 70, pero esta es verdaderamente la obra que cambia el destino urbanístico de Sevilla y también portuario contemporáneo. Reconocer, por supuesto, la influencia que esta obra tiene no solo en el devenir de la exposición iberoamericana,
sino también incluso referencias, incluso muchas relaciones con la demografía de la ciudad. Sí, sí, sí. Esta obra sirve para chupar muchísima población inmigrante que viene a trabajar a Sevilla. Sin ir más lejos, a Juan Belmonte. Belmonte estuvo trabajando aquí en las obras de la Corta de Tablada. Y por último, yo creo que la misión de cualquier conferenciante, ya sea incluso un político, la principal misión es que no se queden dormidos, que no se aburran y también que les despierte la curiosidad. Que el día de mañana o ahora, al terminar esta conferencia, me asalten a preguntas, porque eso es sinónimo, bueno, o que lo he explicado mal, o que les he indagado el gusanillo de la curiosidad para que puedan buscar en internet o yo les facilite bibliografía. Aquel que después de la conferencia, de la disertación, quiera averiguar más sobre este tema, yo le pido su WhatsApp o su correo y le remito más bibliografía científica sobre el tema. Vamos a poner las cosas en orden un poco. ¿Cuál es el índice de la disertación de hoy? Lo primero es el contexto. ¿Cuál es la posición del puerto de Sevilla a principios del siglo XX? ¿Cuál es su evolución hasta los años 30? ¿Cuál es el plan Molini? ¿Cuáles son las obras que van a vertebrar este gran proyecto hidráulico y urbanístico en paralelo a la avenida Reina Victoria, lo que es La Palmera, y la avenida Garraza y Dehesa de Tablada? ¿Cuál es el legado de Molini, es decir, de este ingeniero director del puerto de Sevilla? ¿Qué es lo que queda de su magna obra? Una obra que se hizo casi en 30 años. Y por último, unas conclusiones. Para esta presentación he innovado, he puesto algo que nunca antes había puesto, que son vídeos de la época, de los años 20, muy curiosos. Evidentemente no tienen sonido y son de la época de como la inauguración del puente de Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII montándose en un barco de repente que pega un brinco. Desde luego también le doy las gracias a Juan José Cabrero Nieves por haberme aportado algunos de estos vídeos. ¿Cuál es la posición de nuestro puerto, del puerto de Sevilla a principios del siglo XX? Porque luego también hablaremos de cuál es la posición en los años 70, 2000 y en la actualidad. Porque realmente nuestro puerto en aquel momento era uno de los más importantes de España, sin autopistas ni aeropuertos, pero con una nutrida, una muy bien vertebrada red de ferrocarriles. Fíjense ustedes porque el primero es Bilbao, y sigue estando entre los primeros gracias a la industria siderúrgica y el tema del carbón, ¿no? Del norte de España. Barcelona, Huelva, por supuesto la minería de Huelva, Santander, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Cartagena y en octavo lugar Sevilla. No está nada mal, 690.000 toneladas. Actualmente el año pasado se movieron 4.200.000. Los tráficos evolucionan, los puertos también. ¿Cuáles eran las principales mercancías que se movían? Desgraciadamente, si alguno de vosotros, de los presentes, tiene conocimientos sobre la revolución industrial, sabrán que se inició en Málaga. Los altos hornos se iniciaron aquí en Málaga, en Marbella, pero, bueno, pues diferentes devenires, las guerras carlistas y presiones de los grupos burgueses del norte de España hicieron que esta actividad industrial basculara al norte de España, pero la revolución industrial nació en Andalucía, el primer barco a vapor, aquí en Sevilla, los altos hornos del Pedroso, de Marbella, pero, bueno, pues al fin y al cabo nos hemos quedado, y valga también para la actualidad, en un puerto o en una región muy vinculada al campo, a la tierra, y a principios del siglo XX se ve esa influencia del campo en el puerto de Sevilla, porque ¿cuáles son los principales productos que salen del puerto? Mineral, Cerro de Hierro, Cala, Río Tinto. No tengan, cuando ven allí el muelle de mineral en el río Diel en Huelva, hay muchos minerales que salen de la Sierra de Aracena que salen por Sevilla. Cala, por ejemplo, es un pueblo de Huelva, pero que sale por Sevilla. Y parte de Río Tinto también sale por Sevilla, porque las conexiones ferroviarias eran mucho más rápidas. Eso sí, esos minerales no iban a Sevilla, no iban a la Torre del Oro, iban a San Juan de Alfarache. Carbones de importación, sobre todo, 193.000 toneladas. Había algo de exportación de Villanueva del Río y Minas, pero muy poco. Aceite y aceitunas. Es un producto muy típico de aquí, que empresas portuarias como Sevitrade siguen manipulando estas grasas vegetales. Madera y planchas de corcho. El corcho en aquel momento era un aislante térmico importantísimo para la industria. Hoy en día está incluso en manos de los portugueses, los alcornocales de aquí. Y por último, plomo labrado en Galápagos.
no me pregunten qué es lo de Galápagos, pero plomo de exportación, sale de aquí de las minas. Y es curioso porque si uno coteja las memorias anuales del puerto de Sevilla, que están no solo en el archivo, también en el fondo antiguo de la Universidad de Sevilla, están digitalizados y vosotros pueden consultarlas en internet. Yo me he dejado los ojos viendo todas las mercancías, porque en 1900 se movieron 178 mercancías diferentes. He visto hasta mercancías que se llaman, y así me ponen en el documento oficial, drogas. Y no me pregunten qué es, pero pone drogas en el documento oficial. En estos momentos, en 1900, que ya se empieza un poco a gestar esa idea, unos años después, de la exposición iberoamericana, el puerto, desde el siglo XIII, vive en torno a la Torre del Oro. Esta es una fotografía de finales del siglo XIX, tomada por Jean Lauren, que está tomada, bueno, pues desde esa fortificación almohade y guarda mucha relación con ese puerto americano y medieval, porque hasta los años 60, hasta el 68, la actividad portuaria todavía quedaba unos resquicios, algunos barcos pesqueros y areneros, a los pies de la Torre del Oro y del puente de Triana. Pero en este principio del siglo XX, hasta los años 20, el núcleo está entre el Muelle de la Sal y las cercanías del Palacio de San Telmo. El puerto de Sevilla en aquel momento y ahora tiene una serie de tablas de salvación, es decir, unos puntos positivos que lo hacen estar por encima de otros. En la posición tierra adentro, es decir, esos 83 kilómetros por la vía navegable, es un punto positivo y un punto negativo, pero en aquel momento es más positivo. Su ubicación, ¿no? Su emplazamiento, al igual que cuando en 1503 aquí se decide la Casa de la Contratación, la sede de ese superministerio para organizar el trasiego de mercancías con América, pues su posición tierra adentro juega un papel fundamental. Y otro papel fundamental que también hoy es importantísimo es el papel de las locomotoras, de la red ferroviaria. Actualmente el puerto de Sevilla creo que tiene 7 conexiones semanales o más y mueve, no sé, fueron 1.100 trenes el año pasado, fundamentalmente con Azuceca, Guadalajara, Jerez de los Caballeros, es decir, temas de contenedor y chatarra. En aquel momento no existía el contenedor, pero sí el acero, el hierro, los minerales que vienen de la Sierra Norte. Y eso es fundamental en el puerto de Sevilla, la exportación desde la Sierra Norte de Sevilla, porque el tren existía hasta esa zona, hasta los años 70, 80, incluso 60, trenes a Carmona, trenes a Alcalá de Guadaira, incluso trenes había hasta San Lucas de Barrameda. Toda esa red ha ido desapareciendo, pero antes el puerto de Sevilla en aquel momento estaba ubicada en ese nudo de comunicaciones que es el Valle del Guadalquivir. Y además hay un problema, un poco positivo y un poco negativo. Ahora mismo es un poco más negativo. En aquel momento se estaba luchando por hacerlo lo más profundo posible. Hablamos del Guadalquivir. Aquí tienen una relación que también me ha costado la vida conseguirla, de cada una de las memorias, es la profundidad que tenía el río Guadalquivir. Actualmente tenemos 7,2 metros de calado, es decir, de profundidad. A lo mejor esta cifra a ustedes le entra por un oído y le sale por el otro, como yo le digo a mi alumnado de 13 años. Y siempre les digo, tomen como referencia los puentes que hay en las autopistas, que ponéis en una pegatina, gálibo de altura de navegación, 5 metros, 4 metros, pues ahí tendrán una referencia de cuál es la altura, la profundidad que hay desde la lámina de agua hasta el fondo del río. Realmente es una profundidad considerable. Si nos trasladamos al río más caudaloso de España, que es el Ebro, que dista de la desembocadura aproximadamente unos 300 kilómetros, ahí aproximadamente tiene 1,5 metros, 2 metros. Aquí que estamos a 100 kilómetros, 5 metros, 6 metros y ahora estamos a 7,20 metros de profundidad. Pero la curiosidad de esta lista, que vemos que en el 70 era de apenas 4 metros de profundidad, es que con la introducción masiva de las dragas, de las máquinas de vapor, en este momento ya incluso en la gasolina se empieza a utilizar, hasta los 98 se ha ganado pues prácticamente 2 metros de profundidad. Pero lo más llamativo es que después de una inundación, claro, el río se sedimenta. Hay muchos aportes de tierra que van colmatando el río. ¿Qué es lo que hace la autoridad portuaria a final de septiembre, principios de otoño, de octubre? Iniciar la campaña de mantenimiento del río Guadalquivir, de ese canal navegable por el cual llegan los barcos. En estos momentos no existe tantos recursos económicos como para mantener la vía navegable y hay años
en los que se pierde profundidad. Fíjense ustedes en el 92, 1892 ha sido la riada más importante del siglo XIX. En ese momento se habían conseguido 5,36 metros de profundidad, pero los siguientes años 5,20, 5, 4,90, 4,60, porque la autoridad portuaria, es decir, bueno, en aquel momento la Junta de Obras no tiene suficientes recursos económicos como para poder afrontar el mantenimiento del río. Y hablábamos también de la importancia del ferrocarril. Fíjense ustedes en este mapa de Benavís de 1871 que no existe la estación Plaza de Armas, no existe la estación ferroviaria, porque se construyó en 1901, pero tampoco existe la antigua estación de trenes de Plaza de Armas. Si ustedes se acuerdan, teníamos, bueno, yo no, porque cuando nací ya no estaban derruyendo, pero tenemos la estación, estaba la estación Plaza de Armas, y a la izquierda teníamos a los Cosarios, ¿no? Una pequeña estación que era de mercancías. Esa es la primitiva estación de trenes del Campo de Marte, es decir, de Plaza de Armas. Pero en estos momentos es que ni siquiera existe ninguna de esas estaciones. Pero el puerto ya tiene conexión ferroviaria con San Jerónimo. Fíjense ustedes que pasa por debajo del arco marinero que tiene el puente Triana, porque ese arco marinero es para que pasara el tren. Y hay dos ramales, uno que se queda a la altura de las Atarazanas y otra que sigue hasta el Palacio San Telmo, hasta el embarcadero. O sea que es más importante primero el puerto, la conexión ferroviaria del puerto, que la conexión ferroviaria de la propia ciudad. La mente, ¿no?, de aquel momento dio más importancia a esa serpiente de metal que discurriera en paralelo a la orilla para alimentarse, ¿no?, del mineral y de los productos del campo de aquel momento que de la carne humana de la ciudad. Y en esta imagen, en este mapa de 1916 podemos ver esos dogales, esos abrazos ferroviarios que tenía Sevilla. Fíjense ustedes, tenemos la estación de Cádiz, la de San Bernardo, estación para Camas, para Santiponce, a los Gordales, a la feria también teníamos, a San Juan de Alfarache desde Camas, un ramal que iba hasta las Delicias, lo que es Tablada, y todavía no tenemos aquí construido Tablada. La cantidad de líneas ferroviarias que tenía Sevilla realmente estaba constreñida, ¿no? Estaba aprisionada, es algo que se destruye, afortunadamente, de cara a la Expo del 92. Lástima que muchas de estas líneas pues, se perdieran y no se soterraran. La única que se soterró parcialmente es la de San Bernardo, pero la que iba en paralelo al río ya conocen ustedes que no se soterró. A principios del siglo XX hay varios lugares portuarios. Actualmente el ámbito de los buques comerciales se desarrolla desde el puente de los Remedios hasta la Esclusa, pero en aquel momento era la inversa, era desde el puente de Isabel II de Triana hasta el puente de los Remedios. No existía el puente de los Remedios, pero la actividad portuaria acababa ahí. ¿Y cuáles son las principales zonas? Primero, el muelle del Arenal, a los pies de la Torre del Oro. Es un muelle que se construye en 1868. Bueno, se termina en el 68, se empieza en el 63. Y además lo curioso es que no hubo nadie durante siglos capaz, ningún sevillano, de construir ese muelle. Tuvo que venir un gaditano a construirlo, Manuel Pastor y Landero. Realmente curioso. Otro muelle que lo conocemos malamente, es el muelle de la Sal. El muelle de la Sal no es el muelle del Arenal. El muelle del Arenal termina actualmente donde está amarrada la réplica de la nao Victoria. Ahí empieza el muelle de la Sal. El muelle de la Sal, como su propio nombre indica, era un muelle mucho más bajo para la descarga de pescado, sal. Utilizaba esa materia prima para salar la mercancía. De hecho, en torno al puente de Triana tenemos hasta 3 mercados que surtían de pescado fresco a la ciudad: el Barranco, el Arenal y la Plaza de Abastos de Triana. Todo en torno a este muelle de la Sal. Esta actividad pesquera se mantuvo hasta los años 60. Una vez que ya se construye el puente de los Remedios en el 68 y ya se hacen las autopistas, ya no renta traer los barcos pesqueros hasta Sevilla. Aún así, hasta los años 90, la autoridad portuaria fue propietaria, los años 90 fue propietaria del puerto pesquero de Bonanza, y los barcos pesqueros de Sanlúcar Barrameda tenían la matrícula SE de Sevilla. Alguno yo creo que todavía lo debe de tener. También tenemos el muelle de Triana, lo que es la Zapata, la calle Betis, fundamentalmente para recepción de carbón para las casas. Evidentemente era mucho más barato descargarlo en Triana que en el muelle de Arenal y luego cruzar con recuas el puente de Triana. También había pasajeros.
Este muelle siempre se olvida, nadie nunca habla de él, y es el muelle del Barranco, un muelle en el cual, donde hoy está el muelle, la antigua lonja de pescado, el Sojo, creo que se llama Sojo Barranco, es un lugar en el cual pequeñas embarcaciones que podían pasar por debajo del puente de Triana descargaban el pescado que iba a parar a la lonja de pescado, que lo teníamos frente a lo que era la antigua estación de Damas. También tenemos la expansión de la actividad portuaria en paralelo al Palacio de San Telmo y al Paseo de las Delicias, es decir, lo que hoy es el muelle de turismo y el muelle de Nueva York. Es una ampliación ya posterior de los años 70 y 80 para atender a los nuevos tráficos del puerto de Sevilla. En concreto traigo esta imagen porque estamos hablando de los años 70, 80. ¿Y qué es lo que se acaba de descargar en el puerto de Sevilla? Tuberías para las nuevas conducciones de agua a las casas. Hoy hay una empresa que está instalada en suelo portuario que también se dedica a fabricar y a distribuir esas tuberías por todo, bueno, además esas principalmente, que es Janone Tubos, que está en la zona franca. También tenemos, si nos alejamos un poquito más hacia el sur, pasado el Custodio de la Reina, a medida que nos alejamos del epicentro, la calidad de las infraestructuras portuarias disminuye. Para atender esa exportación abusiva de mineral, porque deben de comprender que esta invitación que hace Madoz y Mendizábal en el siglo XIX para que vengan las empresas mineras extranjeras, belgas, alemanas, francesas, británicas, lo que hacen es depredar nuestros recursos naturales, bueno, como también hicieron los romanos en Sierra Morena con los tartesos. Ellos sacan todo ese mineral, lo exportan masivamente, pero la transformación no se hace en Sevilla, se hace en esos países de vuelta, ¿no? Donde está la materia, donde allí se va a procesar. Aquí no se quedaba nada, aquí solamente la extracción y la construcción mínima de algún tipo de infraestructura. Así que en el Muelle de las Delicias estas empresas construyen esta especie como de muelles de madera, que ya podrán haber construido aquí uno de mineral como hay en Almería o en Huelva, pero aquí pues deciden no gastarse el dinero y hacen estos muelles de madera para la exportación de mineral, que lo tenemos aquí. Y ya por último tenemos la zona de los Remedios, entre el puente de San Telmo y aproximadamente las instalaciones deportivas del Mercantil y del Náutico. Esta zona hasta los años 60 pertenecía muy activamente al puerto de Sevilla, porque allí era el lugar en el que los barcos de la flota portuaria, la flota auxiliar, esas dragas, esos ganguiles, esos botes auxiliares, se reparaban y también, bueno, eran los talleres, al fin y al cabo, de las juntadoras del puerto. Luego, esa instalación ha sido cedida al Real Círculo de Labradores y Propietarios y lo único que se conserva de esa instalación es un par de oficinas y el muelle en sí, que es construido en los años 40. Pero este puerto viejo, antes de pasar al Plan Molení, adolece de unos problemas que son mostrados públicamente, no hay ningún tipo de pudor. Uno de ellos es la sensación de abigarrado, de agobio que da, porque el espacio, la zona de servicio, varía entre 15 y 30 metros de anchura, es poquísimo. Esta imagen está tomada precisamente en los años de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, España, al ser neutra, se involucra económicamente muy activamente con estos países que están en la guerra, así que empieza a suministrar materias primas para esas industrias que se han reorientado a la industria armamentística. ¿Qué vemos aquí? Pues una sensación de agobio, no hay espacio, hay una congestión de barcos que tienen que esperar en Sanlúcar de Barrameda o que se abarloan unos a los otros, es decir, atracan uno pegado al otro porque no hay espacio en el muelle, solo hay 1.200 metros de muelle en el Arenal y hay veces que no hay suficiente espacio. Eso también ocurre hoy en día, hay días puntuales en los cuales pues hay demasiados barcos y hay algunos que tienen que esperar en Sanlúcar de Barrameda. También hay muy poca zona de almacenamiento, apenas 8.000, 12.000 metros cuadrados de almacenar la mercancía, porque el mineral da igual, un tonel de gasolina da igual, unas planchas de corcho también da igual, pero unos sacos de fertilizante, unas botijas a lo mejor de hierbas medicinales o una barrica de vino o aguardiente de Alanijo de Constantina, eso sí tiene que ser protegido. Y la autoridad portuaria en estos momentos, ¿no? En finales del siglo XIX, principios del XX, solo había dispuesto 4 tinglados. Estos tinglados de aquí, que si ustedes hoy visitan el Muelle de las Delicias, en el extremo, pegado al Puente de las Delicias, verán una instalación de color azul muy parecida a esta, que es una recreación de ese tinglado.
una infraestructura de hierro forjado preciosa que resistieron el paso del tiempo hasta los años 60, pero que finalmente pues fueron derruidos. También había muy pocos artilugios para descargar la mercancía. Hasta el 75 no llegó aquí la primera grúa. 1875. Eso sí, aquí la autoridad portuaria, la Junta de Obras, sí compró la más potente en aquel momento de España, la grúa Fairbairn. Fairbairn es el nombre de la fundición de Manchester. No tiene nombre en realidad, es la grúa número 1 o grúa sin nombre. En aquel momento, como he comentado, fue la más potente de España, podía levantar 40 toneladas. Hoy las grúas, hombre, suelen levantar unas 100 toneladas, pero las más antiguas entre 16, 8, 16 o 32 toneladas. En aquel momento fue muy puntera, pero es la única que funcionaba con vapor. El resto, estas chiquititas, son a manivela. Es como si retrocediéramos al siglo XVI, a la época de los galeones americanos. Y estamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya hay electricidad, hay gas. Pero aquí seguimos con el currito, dale a la manivela. No innovamos. Otro problema es que estos muelles se construyen en 1868 y son construidos muy rápidos entre el 63 y el 68. Y ya a principios del siglo XX tiene unos problemas estructurales, porque el mineral pesa muchísimo y algunas partes del muelle no soporta cargas superiores a 100 toneladas en un determinado espacio de metros cuadrados. Así que hay problemas estructurales. Tantos problemas estructurales hay que hay algunos tramos de metros que se ven que se hunden. De hecho, si ustedes se fijan desde la calle Betis, verán a la Torre del Oro a la derecha, los cruceros Torre del Oro, y entre los cruceros Torre del Oro y la nao Victoria hay un tramo del muelle que no es de sillería, es de hormigón armado, de unas estacas. Es esta parte que se hundió, unos 20 metros que se hundió por esa una carga sobredimensionada que acabó colapsando el muelle. Y también hay un problema, es que cada vez los barcos se hacen más grandes y el cantil del muelle, el borde, se va sedimentando y no se draga. Así que lo que hizo la Junta de Obras del puerto es crear estos espigones de hormigón armado para acercar el río, la profundidad del río, a los barcos. Ya los barcos no atracan en el antiguo muelle, atracan en estos avanzaderas, en estos atracaderos, ¿vale? Para acercar, digamos, el calado a los barcos. Otro problema también, que por fortuna ya se solucionó, es la falta de espacio para revirar. Revirar es dar la vuelta. Y claro, en aquel momento el puerto de Sevilla está en un lugar que es relativamente estrecho, en torno a 120 metros, 150 metros de anchura entre el Muelle de la Sal o la Torre del Oro y el puente de lo que es Plaza de Cuba o la calle Betis. Claro, este no tiene problemas para revirar. Por cierto, esta fotografía es de mi colección privada. Este es un barco de la navío Ibarra. Este parece que se está maniobrando para apartarse para que este barco dé la vuelta. Pero si aquí hubiera dos barcos abarloados, a lo mejor la maniobra de reviro no se puede llevar a cabo o impactaría la proa con el barco de costado. Así que solía haber muchos problemas para que el barco revirara. Muchas veces tenía que dar en marcha atrás y en un espacio en el que no hubiera otro barco, dar la vuelta. Porque estamos en un puerto que es un fondo de saco. No puede seguir hacia Córdoba. Tiene que volver por donde ha entrado. Y también, que ya lo adelantaba, muchas veces había congestión. No hay suficiente espacio de muelle, solo hay 1.200 metros de muelle. Y piensen que un barco en esta época tiene 100 metros, o un poquito más de 100 metros. En aquel momento, 8 o 7 barcos ya están ocupando todo lo que es el muelle del Arenal. Obviamos, ¿no?, el muelle de la Sal porque es para barcos de pequeño cabotaje. Aquí, por ejemplo, vemos no hay suficiente espacio en el Arenal y han tenido que abarloarse dos barcos gemelos a la calle Betis, porque no hay suficiente espacio. Estarán esperando para poder atracar en Arenal y efectuar sus operaciones. Y por último, el problema fundamental de Puerto Sevilla en aquel momento, que ya se salvó gracias a la esclusa, son las inundaciones. Esta fotografía es de 1892. Es la mayor inundación del siglo XIX que la ciudad y su puerto han padecido. Y vemos que, claro, una vez que hay una inundación, el problema no solo es humano, de las vidas humanas o materiales que se pierde, también son los días de inactividad que el puerto permanece sin poder volver a trabajar, porque están los muelles inundados, las mercancías
se han perdido, evidentemente. Incluso los barcos pueden perderse. Hay barcos que naufragan. Hay testimonios y fotografías de barcos que no fueron apuntalados. Esto que ven ustedes aquí, estos maderos, es para que el barco no se pose encima del muelle cuando baje la marea, cuando baje la corriente del río. Porque ahora ves quién vuelve a poner el barco en el río, que en aquel momento no existen grúas de gran capacidad. Entonces las inundaciones era uno de los grandes problemas del puerto de Sevilla. Pero llega nuestro Salvador. Llega Molini. Ahora luego le enseño una fotografía. Molini era un ingeniero director que plantea en 1903 un plan, un proyecto para erradicar todos esos problemas del Puerto Viejo. ¿Cuál es la primera idea? La primera idea es trasladar la actividad del Puerto Viejo a un puerto nuevo, en paralelo a la Avenida de la Raza, a Reina Mercedes, muy cerquita de los Bermejades, los Remedios, que es la Cortada de Tablada o Canal de Alfonso XIII, en honor del monarca. De hecho, el monarca se portó muy bien con Sevilla, no solo con la exposición iberoamericana, sino que él también donó dinero personal, aunque bueno, habría que ver si personal era del Estado o suyo, para la ejecución de las obras de Tablada. Que la Cortada de Tablada no es más que un canal artificial en paralelo al río para desviar la corriente del río y trasladar allí la actividad portuaria. Bueno, también es muy curioso la cantidad de tiempo que se invirtió para construir, para excavar este canal, que luego hablaré de cuántos metros tenía. Expansión hacia el sur de la actividad portuaria. Si vamos a, entre comillas, jubilar al Arenal, tenemos que construir nuevos muelles para el acopio y esa operativa portuaria que se pretende instalar en esta nueva zona. Y también, para no dejar desconectado la dehesa de Tablada y las posibles usos urbanísticos que podría tener y militares, necesitamos un puente, pero no un puente normal, un puente levadizo, porque los barcos van a pasar de Tablada al Arenal y viceversa. Y por último, que no lo trato aquí porque se va ya de nuestro tiempo, es un nuevo canal de acceso por Sanlúcar de Barrameda para facilitar el acceso de estos barcos a la ría o la proa del Guadalquivir. Y por último, la renovación del material de dragado. Nuevos barcos, nuevos vagones, nuevos trenes para modernizar el puerto de Sevilla, ponerlo a la altura del siglo XX. Y aquí tenemos nuestra fotografía de Molini. Esta noche, cuando vea El hormiguero, me acordaré de Molini. ¿Por qué? Porque siempre me acuerdo de Molini y Pablo Motos. Pablo Motos también es de Requena, el presentador del hormiguero. Dos ilustres, ¿no? Uno ingeniero, el otro más periodista, ¿no? Presentador de este pueblo de la Comunidad Valenciana. Pues este señor, este ingeniero, tenía, la verdad, mucha experiencia antes de llegar a Sevilla, porque ya ven ustedes que había sido ingeniero director de los puertos de Huelva, de Almería y ya por último de Sevilla. Aquí es donde se jubila. Es decir, no es un ingeniero que lo ponen aquí y saca su oposición en Madrid y la primera experiencia es en Sevilla. No, aquí ya viene con el bagaje controlado de otros puertos parecidos al de Sevilla, mineraleros, y aquí viene a terminar su carrera. Él dice la prensa de la época, y permítanme leerlo: alto, fornido, resuelto, vivo de ademán, enérgico de expresión, pronto de genio, es en lo físico como en lo moral. Un hombre del norte, con un temperamento rectilíneo, franco y simpático. Y aquí yo señalo que seguramente varios de aquí de los presentes comparten ese amor por el Guadalquivir. Su pasión es el Guadalquivir, enamorado de nuestro río y conocedor de sus grandes destinos. Bueno, pues su obra, al fin y al cabo, su obra culmen, el Plan Molini, es lo que hoy vamos a hablar. Ya hemos visto cuáles son las partes, pero ¿realmente estaba motivado ese proyecto? ¿Era verdaderamente necesario? Pues parece ser que ya la minería, la agricultura estaba estancada, los muelles estaban estancados. Necesitábamos esta nueva obra. Y así lo recoge él mismo en sus memorias, dice: la agricultura y la industria de la región que influyen en el puerto de Sevilla son bastante importantes. Y esta información de 1903 la podemos traer a 2022, porque es lo mismo. Y ya han progresado lo suficiente para que no haya temor de que resulte estéril la inversión, porque ya verán la inversión, que pasado a los euros era casi 1.000 millones de euros, que he hecho las cuentas con la inflación actual, para que no haya temor de que resulte estéril la iniciación de estas mejoras. Por el contrario, es necesario. Es de toda evidencia que han llegado a aquel estado de desenvolvimiento
que, para continuar y crecer, necesitan imperiosamente la influencia de aquellos elementos de progreso que suele proporcionar en el puerto de Sevilla, y aquí lo subrayo porque es algo que actualmente no existe en la provincia de Sevilla, la acción colectiva social, la presión del pueblo de sevillano para luchar por los intereses de su puerto. Eso es algo que existía más en el pasado que en el presente. Parece ser que ahora nos movemos más en defensa de nuestras fiestas, nuestras tradiciones o del turismo, pero menos por nuestro motor económico verdadero, que realmente yo creo que es la industria de calidad y el puerto de Sevilla. ¿Dónde se va a situar su proyecto de obras? Aquí ven ustedes la ciudad, el puerto antiguo, esto sería la feria, y aquí va a ser el lugar de obras, la cortada de Tablada o canal de Alfonso XIII, en paralelo a la futura Avenida de la Palmera, Las Razas, hasta llegar prácticamente a la altura de Bellavista. Y esta es su creación. Esto es el Costurero de la Reina, prácticamente Las Delicias, la feria, es decir, Juan Pablo II, y la cortada de Tablada. Y esto sería por San Juan de Alfarache, Gelbes, y continuamos por la Punta del Verde hacia Córrega del Río. Esta cortada de Tablada, este tijeretazo no en el sentido económico, sino al recorrido del Guadalquivir, facilitaba la navegación por varios motivos. Primero, evitaba la Punta de los Remedios. La Punta de los Remedios, esto es la Plaza de América. Aquí vemos pues, el Parque María Luisa, el Muelle de las Delicias, las futuras instalaciones del Náutico del Mercantil, el Puente de Alfonso XIII y el río. ¿Cómo entraba por Juan Pablo II? Por la feria. La feria hoy, actualmente, de los años 40, que se cegó esa zona, está ubicada en un antiguo brazo o meandro del río. Entonces el barco iba desde San Juan o desde la cortada de Tablada, y aquí se unían los dos tipos de navegación. Luego tenemos la Punta de Tablada, que es pues, donde hoy está la estación de metro de San Juan de Alfarache. Puesto en el monumento de San Juan, el río entraba por la feria, y aquí vemos un buque mercante que se está aproximando pues, al Puente de Alfonso XIII, al Muelle de las Delicias. También la Punta del Verde, porque bajando por San Juan, el barco tenía que entrar por este torno. Actualmente desde el 63 está hecha esta corta. Un río nunca es recto, a no ser que ya estemos en el tramo final. Así que para evitar este meandro, se hizo esta corta en el 63. Y este es el final de la corta de Tablada, del canal de Alfonso XIII. Aquí está la base del Copero. Y aquí está un poquito Gelbes. Y también evitaba, que ya lo he mencionado, el meandro de los Gordales, el campo de la feria. Aquí tenemos la base de Tablada, el antiguo hipódromo, y aquí estaría ahora Airbus. Y por último, muy peligroso, el Bajo de las Pitas. El Bajo de las Pitas, es una acumulación, una especie de duna sumergida, una acumulación de sedimentos que imposibilitaba el paso de buques con cierto tonelaje o calado. Aquí en esta imagen, creo que se ve por aquí el Costurero de la Reina, aquí está el Costurero de la Reina, y aquí estamos viendo un barco, un velero de pequeño tamaño que se ha quedado varado en esa duna sumergida que es el Bajo de las Pitas. Así que ese canal pues evitaba todos esos problemas. Fíjense ustedes, porque esta obra gigantesca de casi 6 kilómetros de longitud es una tercera parte de la ciudad. La ciudad desde Bellavista hasta San Jerónimo tiene aproximadamente 15 kilómetros de norte a sur. Y esta obra solo son 6 kilómetros. Fíjense ustedes, 6 kilómetros, 80, 100 metros de anchura y 8 metros de profundidad. Aquí están viendo el Hotel Alfonso XIII, vamos a ubicarnos, el Puente de Alfonso XIII, el meandro de los Gordales y la construcción del canal. Esta zona de allí, esto es una imagen más reciente, como ven, la Punta del Verde, la base del Copero y toda esa cortada de Tablada. El Heliópolis, la Reina Mercedes, la Palmera, es decir, siempre en paralelo al sector sur de la exposición iberoamericana. Y hoy esta es la imagen que se ve desde la Giralda, ese canal rectilíneo en el cual está ubicado pues, la mayor parte de la actividad portuaria de Sevilla, a excepción de la Dársena del Batán y la Dársena del Cuarto. Para aquel momento, fíjense ustedes, se extrayeron 7.200.000, bueno, a ver la fecha, más de 7 millones de metros cúbicos de tierra. Para la nueva esclusa, que es una de las más grandes del mundo, ni siquiera la mitad. Una tercera parte, aproximadamente una cuarta parte. ¿Se imaginan durante más de 10 años la gente, los trabajadores, las máquinas, arañando la tierra para crear un nuevo cauce del Guadalquivir?
He intentado buscar las cifras de los metros cúbicos extraídos de tierra para la Expo del 92, pero me ha sido imposible, pero estoy seguro que esta ha sido la obra en la cual mayor metros cúbicos de tierra se deben de haber extraído para la provincia, o al menos capital de Sevilla. Estas son las máquinas que se emplearon en aquel momento, no son las Volvo de hoy en día, las palas. Son unos trenes, son excavadoras con ganguiles que, accionados por una correa transmisora, depositan los sedimentos en un tren, y la locomotora se deposita los sedimentos en su, digamos, como si fuera una grúa, en su bodega, la parte de abajo, en los patines, y el tren, pues, una vez que está cargado, sale y va a depositar esos sedimentos en todo lo que es la zona de La Palmera, Reina Mercedes, porque esa zona estaba influenciada por las inundaciones del río Guadaira, del Tamarguillo, así que con estos sedimentos extraídos, esa zona dejó de ser inundable y se pudo hacer el sector sur de la exposición iberoamericana. Fíjense ustedes, ya esto en las crónicas lo llaman la cuesta de Tablada, cómo va bajando la máquina hacia abajo hasta llegar a la cota -8, -10 metros, y sin agua, continuamente bombeando. Y ahí estaba el currito de Belmonte dándole oxígeno a un buzo, que luego lo veremos. Y luego las vagonetas pues depositaban la tierra pues en las cercanías de tráfico, Reina Mercedes, Heliópolis, Estadio del Betis. Vamos a ver otra fotografía. Y aquí viene la crónica buenísima, recogida por Chávez Nogales, de Juan Belmonte. Antes de ser torero universal, estuvo trabajando aquí, y reza la crónica. Como no había oficio, el E de Helves, ¿vale?, arte ni industria para ganarme la vida, tuve que colocarme de jornalero en la obra más penosa que había entonces en Sevilla. Una obra durante 20 años que duró la obra, ¿eh? Se estaba haciendo entonces una corta en el Guadalquivir para desviar su curso. Y allí conseguí que me admitieran como peón, a destajo. Mi obligación era darle aire a un buzo que trabajaba en el fondo de un pozo. En aquella obra gigantesca trabajaban, como yo, todos los desgraciados de Sevilla. Bueno, yo sí me recuerdo esto, pues de noche y de día trabajando el pobre con unos focos, como hoy a lo mejor puede ser uno de Amazon que está repartiendo por la noche, por la mañana, los curritos que muchas veces pues no los vemos trabajar durante todo el día. Fui un jornalero más en aquella legión de proletarios que arañaban tenazmente la tierra para abrir un nuevo cauce al viejo Betis. Es preciosa esta crónica. Y él fue, antes de ser torero universal, pues un trabajador contratado por la Junta de Obras del Puerto. Y aquí sí tienen que imaginar, ¿no?, la construcción del muelle. Porque una vez que ya está hecha la corta, está ya hecho el canal navegable, hay que hacer el muelle. Desde el 19 hasta el 26. Y se utilizó, fíjense usted, 50.000 metros cúbicos de hormigón. En aquel momento el hormigón armado era algo muy novedoso. También tengan en mente que la primera obra de hormigón armado de España se hace en Sevilla, y concretamente para el Guadalquivir, pero no en Sevilla capital, en San Juan de Alafarache, un embarcadero de mineral para las minas de Cala. Lástima que esa obra no se haya conservado. Se conserva una maqueta en el Museo de, creo que se llama las Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas en Madrid. Primera obra de España de hormigón armado, 1902, Juan Manuel de Zafra, en San Juan de Alafarache. Con esas aplicaciones, pues Juan Manuel de Zafra y con Brackenbury construyen porque sería uno de los primeros muelles de hormigón armado de España. Aquí les pongo la comparativa. Para la nueva esclusa del puerto de Sevilla se utilizaron 300.000 metros cúbicos, así tienen una comparación de un siglo después. Aquí ven poco a poco la máquina que va suministrando el hormigón, el cemento, a las bóvedas, las futuras bóvedas del muelle. Y aquí las primeras arcadas, el mallazo y todo el hormigón armado, el esqueleto al fin y al cabo. Y por último, esa tierra extraída de nuevo vuelve a las orillas del río para recrecer el muelle, porque el muelle se hace una cota superior al de las inundaciones. Finalmente, bueno, pues se construye el muelle, pero la idea inicial solo eran 400 metros, muy poco. ¿Qué pasó? En el 1906 se piensa 400 metros, pero se replantea en el 19. ¿Por qué? Por la Primera Guerra Mundial. El puerto de Sevilla ha experimentado un gran crecimiento y se amplía en 800 metros. Y ya a finales de los 50, aquí tienen la fotografía, se amplía 400 metros más, que es la parte actualmente más cercana al puente de Alfonso XIII y al Heliópolis. El tramo original son hasta aquí,
que llegan los tinglados, y una vez que estamos alrededor, muy cerca de Páez de Ribera, empieza la ampliación del muelle de Tablada, que es la zona donde se concentra mayormente la actividad portuaria de este muelle, que dentro de nada cumplirá 100 años. Hoy en día, allí donde por ejemplo, la Agencia Marítima Echevarría, Carbón Puerto o Portillo llevan a cabo operaciones portuarias con siderúrgicos. Se encargan 8 grúas, Babcock Wilcox, son una patente británica, pero que se construyen en los talleres Zorroza, creo que se llaman, de Bilbao. Unas grúas, estas de aquí, que estuvieron, desgraciadamente por su futuro, hasta el final de los años 90 en el muelle de Tablada, el muelle de las Delicias, hubieran cumplido 100 años dentro de nada, pero en aquel momento pues se decidió su venta en chatarra y perdimos ese patrimonio industrial. Aquí ven ustedes, junto al puente de Alfonso XIII, ese tinglado que todavía se conserva hoy en día. Y también, bueno, no sé por qué no se ve, tenemos la construcción. Para ese muelle de Tablada hay que dotarlo de unas infraestructuras para el almacenamiento de las mercancías, porque ese es uno de los problemas que tenía el Arenal, que no había suficiente espacio. Así que aquí se construyen 10 tinglados con 15.480 metros cuadrados de capacidad cada uno, que es aproximadamente entre 10.000 y 20.000 toneladas. Un barco mayormente de granel sólido que llega a Sevilla actualmente está en torno a 5.000, 7.000 toneladas. Pues cabían allí pues unos 3, 4 barcos de los actuales. En aquel momento eran mucho más inferiores, 3.000, 4.000 toneladas. Aquí vemos un poquito el proceso de construcción de esos tinglados que actualmente se conservan tal cual y que formarán parte de ese proyecto estrella que ya ha comentado el presidente de Autoportuaria, de la apertura de este frente fluvial a todos nosotros al disfrute, como han hecho otras autoridades portuarias como Málaga, Santander, de abrir el puerto a la ciudadanía. Antiguas zonas portuarias que ya tienen menos uso. Lo que pasa es que hoy están protegidos estos tinglados, pero siempre está ahí el movimiento legal que nadie se da cuenta para derribarlos. Esto ocurrió en el 92, para construir el Puente de las Delicias, 6 tinglados se derribaron. Me imagino que en aquel momento no estarían catalogados ni protegidos. Actualmente hoy es impensable que se puedan tocar este patrimonio industrial de todos. Y hoy esta es la imagen de uno de esos tinglados, si mal no recuerdo, de Rodríguez Caso, la idea de estos tinglados. Unos vanos, unas luces preciosas, unas galerías porticadas, parece pues una catedral portuaria, ¿no? Con esas cantidades de vigas y de lucernarios, que sin duda esperamos que tengan un buen uso y aprovechamiento por parte de todos y por actividades en las cuales todos nos veamos beneficiados. También, aparte de estos tinglados y del propio muelle, hay que hacer una zona de servicio amplia para depositar las mercancías, para que acudan el tren, y es la avenida Guadalhorce. Estoy sin duda seguro de que la avenida Guadalhorce es la mayor de toda la capital de Sevilla, debe ser el lugar con mayor concentración de adoquines de toda la ciudad, porque estamos hablando de 650 metros de avenida que está perfectamente adoquinado, no hay baches. Bueno, aparte de la entrada puede que haya alguno que otro, pero está perfectamente construido en los años 20 y no da ningún problema. Esto revertirá a uso de todos, pues esperamos que dentro de unos años. Y también un apartadero de ferrocarril junto a los tinglados pegados para que las locomotoras pudieran revirar y llevar el cargamento fuera del puerto de Sevilla. Y también, ya cerrando este plan Moliní, teníamos en La Raza las galerías o los almacenes comerciales, que hoy también los vemos, con unos mosaicos preciosos de Bacariza. Hoy en día están alquilados la mayoría, pero cuando acaben esas concesiones administrativas, esos alquileres, pues revertirán a la autoridad portuaria, que ya podrá darle un nuevo uso, esperemos, bueno, pues oficinas, culturales, de ocio. También, aparte de estas galerías comerciales que tuvieron un uso muy activo en los años 80, 90, ya en menor medida para el acopio de materias primas, hoy la mayoría están abandonados por dentro, por lo menos los que dan al muelle de Tablada. También se construyó, que si mal no recuerdo, no sé si es de Talavera, el pabellón de aduanas o de carabineros, que si ustedes se fijan, si van desde el Puente de las Delicias, cruzando desde Bueno Monreal, lo dejarán a la derecha. Un pabellón precioso que actualmente es la sede de la Capitanía Marítima. Tiene hasta sótano, aunque no parezca. Y en paralelo a este muelle de Tablada, que ya estamos terminando, también necesitamos unos muelles auxiliares para cruceros que van a venir para la exposición iberoamericana. Fíjate qué curioso, porque estamos que en los años 20
construimos un muelle de cruceros en Tablada y ahora dentro de unos años los cruceros se van a pasar de Delicias, del muelle vecino, a Tablada otra vez. Volvemos otra vez al inicio donde comenzó esa actividad crucerística. En esta fotografía vemos 1, 2 y 3 cruceros. El primero es el Reina María Cristina de Transmediterránea. Precioso, ¿no? Atracando junto a lo que iba a ser, lo que es los depósitos de SLH. Aquí tenemos también, aparte de los atracaderos de los cruceros, también unos de mineral para el Cerro de Hierro, el Pedroso, Cala, para dar salida a esa producción, los hidrocarburos, porque el puerto de Sevilla hasta los años 80 movía 1 millón de toneladas de gasolina y petróleo. 1 millón de toneladas. No teníamos refinería, pero teníamos lugar de acopio para estos hidrocarburos. ¿Por qué? Pues porque todavía no existía el oleoducto entre Palos de la Frontera y Sevilla, ni Rota Araal. Y Sevilla pues era un lugar de redistribución de petróleo para todo el Valle del Guadalquivir, incluso Madrid. 1 millón de toneladas. Es muchísimo, muchísimo. Esos muelles todavía existen. Son 2 muelles que gestionaba CAMSA. Y por último, el muelle de La Paja, que también, curiosamente, se convirtió en la primera sede del Club Náutico. El Club Náutico, creo que se fue una del 53 o 56, no lo recuerdo, pero antes estuvo en Tablada, en esta especie de pequeño de muelle, junto al muelle de La Paja, donde se movía esta mercancía. Se llama muelle de La Paja porque la paja se enviaba a Canarias para el ganado. Curiosamente, pues estos muelles han seguido todavía con esa actividad. Hoy hace muchos años que no reciben barcos, pero hasta los años 90, hasta la Expo, que se construyeron los muelles de turismo, pues recibieron yates reales, buques militares, incluso barcos de pasajeros. En este caso es uno de Transmediterránea, un canguro. Y ahí al fondo los barcos hoteles rusos de la Expo del 92. ¿Cuál es el cómputo final, ¿no?, de esta obra? Según he podido investigar, son 4 millones de pesetas de aquel momento. Pero, claro, como duró 20 años la obra, con una guerra en medio mundial, guerras también de África, situaciones inflacionarias, subida de las materias primas, se presupuestó finalmente se pagaron un 600% más, 25 millones de pesetas de aquel momento, que haciendo los cálculos aproximados con la situación, el valor de la peseta en aquel momento con la actual, serían pues casi 1.000 millones de euros lo que costaría hacer toda esa obra. 6 kilómetros de canal, 1.200 metros de muelle, comprar las grúas, los almacenes, casi 1.000 millones de euros. En aquel momento fue una inversión muy, muy importante, comparable seguramente con la de la exposición iberoamericana. Y pongo esta fotografía porque es el ministro, atasco del auto del ministro, y realmente lo que se le atascó seguramente es el presupuesto, lo abultado que era para sus cuentas. Y aquí vemos un poco un resumen de lo que duró esa obra, 17 años, 2 conflictos militares de por medio, multitud de retrasos, porque se paró entre el 13 y el 19, coincidiendo con la Gran Guerra, ¿no?, esa subida del hormigón, del acero, y bueno, un encarecimiento general de las materias primas. Pues finalmente tardó muchísimo tiempo y el precio pues fue muy elevado. Esto ocurre a principios del siglo XX. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Una guerra, una situación inflacionaria, un encarecimiento de las materias primas. Veremos a ver cuándo se construye la ampliación del Puente del Centenario y muchas otras obras de aquí de la provincia de Sevilla que necesitan acero y hormigón. Y finalmente, pues en el 26 se inaugura esa cortada de Tablada, que les he traído aquí un vídeo, dura muy pocos segundos, no tienen sonido y son realmente muy, muy curiosos, porque en aquel momento grabar algo portuario no es lo común. Bueno, estos son aviadores de Tablada, pero hay una imagen muy buena que es de la inauguración, cómo van llegando los barcos, van remontando, porque se organiza una gran parada naval para la inauguración de la cortada de Tablada. Aquí, la verdad que el piloto no apuntó muy bien, pero ahora se ven aquí unos barcos. Aquí se ve ya la ola que está del regreso del buque. Ahora se va a ver. Aquí estamos viendo un crucero militar, eucaliptos, bosque de eucaliptos, plantaciones para evitar la erosión. Y aquí 1, 2, 3 submarinos. Y aquí las excavadoras, como están en posición, ¿no?, de ofrecimiento, ¿no?, de saludo a las embarcaciones. Están remontando el canal de Tablada hasta llegar al puente de Alfonso XIII, que lo van a inaugurar. En ese barco va el rey Alfonso XIII con los aviadores del Plus Ultra, vienen de Palos de la Frontera. Y ahora el siguiente vídeo
ya de la inauguración. Aquí ven, más de 10.000 personas se agolparon en torno al puente de Alfonso XIII para presenciar esa inauguración de la obra. El vapor, perdón, ese barco era donde estaba la tribuna, donde estaba el rey. Estas imágenes ya pertenecen a Palos de la Frontera, donde se embarca el rey con el hermano de Franco, que era uno de los aviadores del Plus Ultra, y desde Palos de la Frontera, en este buque argentino, van a remontar el río con una parada naval, un montón de barcos de la flota que van a atracar en Sevilla. El siguiente proyecto, ya vamos terminando, es el puente de Alfonso XIII, que curiosamente he descubierto que nunca antes lo había leído en ningún lado, que la ubicación que hoy conocemos como del puente de Alfonso XIII, que estuvo junto al puente de las Delicias, esa no fue su original, se pensó junto a Páez de Rivera. Aquí están viendo puente giratorio, en Páez de Rivera, no donde está ahora mismo o donde se pensó. Y además hubo dos proyectos antes de hacerlo abatible. Uno era giratorio, con una pila central donde estaba alojado el mecanismo, hasta hubo una maqueta, un puente giratorio muy parecido ahí en Sydney, y también un puente como el de Guecho, creo que se llama el de Guecho, sí, que es con basculante, que hay en Gotemburgo, hay en Burdeos, con tablero elevado, pero finalmente pues se prefirió uno basculante de tablero. Tenía el puente de Alfonso XIII, o también de tablado de hierro, 169 metros de longitud, 11 de ancho, muy estrecho, solo tenía un carril de ida y otro de vuelta, incluso cuando tenía que pasar el tren había que cortar el tráfico porque no podían cruzarse. Tenía 56 metros de ancho para navegación, 35 en la parte superior, porque ven ustedes que el tablero no se abre en 90 grados. Eso es uno de los problemas de este puente. 56 en la parte de abajo. Y lo más fatídico, su posición oblicua al canal del río, porque ven que su sustituto, el puente, los tableros se abren en 90 grados y está en recto, en paralelo al canal. Pero el puente de Alfonso XIII no, porque tenía que facilitar el giro del tren. Aquí tenía que hacer el tren el giro para llegar a CLH, a los depósitos de combustible, y lo mismo para entrar en tablada. Así que se puso en una posición oblicua, lo cual imposibilitaba que muchos cruceros entraran en el Muelle de las Delicias, porque tenían que hacer un doble giro. Aquí tenían que girar y entrar oblicuamente. ¿Cuánto se utilizó de acero? 1.200 toneladas de acero. El puente de Triana necesitó 872 toneladas. Fue traído por la naviera Ibarra desde Barcelona. La empresa que la construyó se llama La Maquinista Terrestre y Marítima. Y se tardó 7 años. Se construyó en seco, como el puente del Alamillo, como la pasarela de la Cartuja. Muchos puentes de Sevilla se han construido en seco. Y luego se ha hecho el río por debajo de él, como el puente también del Cachorro. Aquí el proceso de construcción en seco. Aquí está la feria, el canal de Alfonso XIII, que no está conectado todavía, y como ya la draga de Rosario está retirando la arena para que finalmente el crucero argentino, el Buenos Aires, pase inaugurando el puente y las obras de la cortada de tablada. Y en este barco era la tribuna donde estaban pues muchos los dirigentes en aquel momento. ¿Cuánto costó finalmente? Pues un 14% más. Aproximadamente hoy unos 115 millones de euros, lo que costó las setas o la rehabilitación del Palacio de San Telmo. Este que vemos aquí, tan tieso, a lo mejor porque le dijeron lo que había costado el puente, Primo de Rivera, el general Miguel Primo de Rivera. Y ya vamos terminando. Este es un pequeño vídeo de cómo se accionaba el puente de Alfonso XIII, por si no se acuerdan. Un buque entrando. Va prácticamente vacío el barco porque se ve aquí la línea de flotación y además se ve la hélice ahora. Esos muelles antiguos que había en la parte de tablada. Las defensas de las pilastras de sillería, aquí vemos la hélice, si se ve la hélice, malo es, pues va muy descargado, y ya se va bajando el tablero. No hay nada construido en todo lo que es la margen de los Remedios. El primer puente levadizo de Sevilla, el segundo fue el de San Telmo. ¿Qué es lo que queda hoy de todo este proyecto de Molení? Pues nos queda el muelle de tablada, esos 800 metros originales. Esta es la parte de la ampliación que ven ustedes que no tienen arcadas. Estos son 400 metros. Las grúas, por supuesto, de Sevitrade, que hoy tenemos aquí al director. Los tinglados, que serán ocupados por esas actividades del sector terciario. La avenida de Guadalhorce, hasta llegar a Heliópolis, desde lo que es prácticamente el Puente de las Delicias hasta Frigodox. Los almacenes y las naves comerciales, los muelles de turismo y de combustible, que siguen estando esos muelles allí abandonados, que tampoco
creo que vayan a tener mayor uso. Algunas instalaciones eléctricas que había, ahora mismo creo que esto es el archivo de Capitanía Marítima, el cerramiento del muelle Tablada, que es precioso y nunca se ve porque está muy escondido, está detrás de Correos. Esto es el cerramiento con la valla, fíjense ustedes, con la forja preciosa, es la única diferencia que había en la actividad portuaria y la calle. Actualmente hoy nos ponen unas vallas enormes, no se puede ver nada, unas cámaras, unos altavoces, pero antes la permeabilidad de la actividad portuaria con la ciudad era muy grande. También la zona de servicio de los trenes, que incluso se ha leído en prensa que quieren montar un tren o una especie de tranvía para, bueno, pues conectar esa zona. Y por supuesto, como no, que esperamos que dentro de algunos años forme parte de ese proyecto el puente de Alfonso XIII o de hierro, ¿no? Siempre muy mal querido por las administraciones, pero esperamos que en un futuro pueda volver a ser transitado o al menos visto desde lejos por todos. Y para terminar, ¿cuáles son las conclusiones de esta magna obra? Primero, que el puerto de Sevilla dio el paso, porque la ciudad siempre, o sus infraestructuras han dado el paso a un siguiente siglo con exposiciones. Sevilla con la del 92, el puerto de Sevilla y la Sevilla del siglo XIX dan el paso al siglo XX con la exposición iberoamericana. Dotan estas infraestructuras al puerto de Sevilla, lo catapultan al siglo XX y además muy por encima de otros puertos españoles. Esta actividad que se va a dar ahora en Tablada va a relanzar la economía. Lo malo es que luego llega la crisis del 29, las convulsiones sociales y laborales en la Segunda República, la Guerra Civil, la autarquía. Es una infraestructura que desgraciadamente pues no se ve una rentabilidad a corto plazo. A largo plazo sí, porque todavía hoy se sigue usando y seguramente mañana se utilizará y pasado y seguramente dentro de varios años. Esta ampliación del puerto de Sevilla es en paralelo a la exposición iberoamericana, porque no se puede entender una obra sin la otra. La cortada de Tablada marca el devenir urbanístico del sur de la ciudad y la exposición con el sector sur toma ese relevo de la actividad portuaria y son los dos catalizadores de esta gran expansión de la ciudad hasta el sur. Llegamos a 1930, se acaba ya la conferencia. ¿Y cuál es la posición del puerto de Sevilla? Pues que gracias a estas obras el puerto ha remontado algunas posiciones. De la 8ª posición estaba en 1930 en la 6ª. Ya había superado el 1.000.000 de toneladas, porque hay muchos productos que dependen de la exposición. Cales, maderas, forjados, en relación, ¿no?, a la construcción de los nuevos pabellones. ¿Cuáles son las principales mercancías en aquel momento? Pues tenemos muy parecido a las del principio del siglo XX, salvo a la irrupción del petróleo y la gasolina. Minerales, carbones, aceite, madera, todo muy parecido. Pero ¿cuál es el devenir del puerto de Sevilla? ¿Qué pasó en los siguientes años? Siguió siendo muy poderoso. Fíjense ustedes, nos hemos quedado en el 30. En los años 50 bajó, claro, la guerra, descendió al 8º puesto. Entre el 70 y el 2000 se posicionó en el puesto de 17. Pero claro, hemos llegado al 21 y ha bajado al puesto 21. Los tráficos cambian, las infraestructuras también cambian, han nacido nuevos puertos, hay algunos tráficos que han desaparecido. La cuestión es que hay que renovarse o morir. Por fortuna, este muelle, el muelle de Tablada, se va a renovar, va a dar un nuevo uso, no va a morir. Al revés, va a ser un ave fénix que va a renacer de sus cenizas y tendrá un nuevo futuro. Y ya para terminar, pues dar las gracias a los dos artífices tanto de la exposición iberoamericana como de la obra de Moligny, es decir, la cortada de Tablada, porque son dos personajes que no pudieron ver sus obras, fallecieron antes de verlas terminadas. Aníbal González en el propio 29, unos meses antes de la inauguración del certamen, y Moligny el 23, a 3 años de la inauguración de las obras. No pudieron ver terminadas sus obras, como Gaudí también. Grandes genios que pues les llegó la parca. Artífices de la ciudad y del puerto contemporáneos. Y ya para terminar este pequeño vídeo de cómo es en aquel momento la actividad portuaria, cómo se ve la cantidad de vapores ante la llegada de un elemento muy curioso de la exposición iberoamericana, que es una réplica de la carabela, que en realidad no era una carabela, era una nao, la Santa María. Estamos ante la llegada de un barco
que hacía varios siglos un tipo de barco que no llegaba al puerto de Sevilla, porque había desaparecido. Esto ya le he dado, creo, sí. Aquí tenemos el Reina María Cristina, que antes hemos visto la fotografía. Los cruceros, preciosos blancos, este está saliendo. Esto ya no se puede hacer, no se puede navegar a esta velocidad por aquí. Creo que máximo 2 nudos. El muelle termina ahí. Los vapores, qué bonito, ¿no? Este está llegando, este se está yendo. Todas estas imágenes están tomadas desde el puente de Alfonso XIII, de hierro. Ahí multa, porque no podía esa velocidad. Una draga, los tinglados, un avión de transporte que va a aterrizar a Entablada. En el 29 no eran muy comunes todavía los bombarderos. Seguro que es de aerolínea con Madrid o con Tánger, que Tablada estaba al lado. Los bosques de eucaliptos. Aquí el Reina Cristina hay un barco pequeño de cabotaje o un pesquero que está saliendo. Característico, ¿no? La humareda. Una flota de submarinos atracada junto al pabellón, perdón, al Palacio de San Telmo. Buques militares españoles en el Muelle de las Delicias. El rey está ahí, en este pequeño bote, porque va a salir a recepcionar, a dar la bienvenida a esta carabela, a esta nao. Un crucero, y ahí al fondo está llegando entre una humareda, la nao, perdón, está aquí. Todas estas humaredas son muchas veces cañonazos de los barcos militares de bienvenida. Aquí acabo de ver un cañonazo, y aquí van los marineros que están señalando con las boinas, están llegando porque esta nao pertenecía al pabellón, creo que era la Marina de Guerra, que todavía sigue existiendo ese pabellón. De aquí vamos saludándolos. Fue en aquel momento pues un gran acontecimiento, lo mismo que cuando llegaron los 3 barcos de Colón en el 92, pues lo mismo, salvando las distancias, todos los barcos engalanados, fíjense ustedes, incluso los comerciales, las grúas ya están algunas posicionadas, ya se han comprado, tienen que llegar muchas más, están saludando al rey que está aquí abajo en una pequeña lancha. Y ahora ya que lo voy a cortar ya, me da mucha gracia el brinco que da ahora el rey. El rey es el primero que salta para ver el barco. Y además sin ningún tipo de medida de seguridad. Aquí vemos el puente de hierro, la cantidad de grúas, todo muy oscurecido con el vapor. La humareda de los barcos. Tuvo que ser un espectáculo. Empavesado, ¿no? También con los escudos. Y aquí el rey que va a pegar un brinco ahora, sin ningún tipo de escalilla y sin nada, que es peligroso lo que hizo. Atraca junto a los pies de hecho, este muelle todavía sigue estando. Aquí está el rey. Ese muelle todavía sigue estando, de madera. Ahí va el rey que se come toda la humareda. Bueno, y aquí se termina esto. Y nada más, yo les agradezco vuestro tiempo. Perdón si me he cedido en el tiempo, valga redundancia. Espero que hayan aprendido. Adaptar esto, un lenguaje técnico, a algo más cercano es complicado, pero yo tengo la esperanza de que hayan aprendido, que haya sido curioso lo que les haya contado, interesante, y haber despertado en vosotros el gusanillo por algo industrial, que dentro de poco será para el disfrute de todos los sevillanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos, por esta interesante y apasionante conferencia, en la que además pones tanto empeño, tanta pasión, y sin duda vamos a salir de aquí buscando información. Yo creo que hay que situarse no solo en la envergadura de las obras que se estaban haciendo, sino en toda la ciudad. O sea, es que realmente la ciudad se transformó, porque sabes bien que la tierra con la que Forestier pudo resolver la cantidad de desniveles que se encontró en los jardines de los Montpensier, pues se resolvió gracias a la maquinaria del puerto y a la buena cordialidad, como lo bien que se entendieron Forestier con Moligny, ¿no? O sea que realmente toda la ciudad sufrió una transformación de un extremo a otro, ¿no? Pero esto tiene una envergadura especial. Yo quería decir que además de estas grandes obras que se realizaron en torno al año 20, dentro del proyecto había otra imprescindible, que era la que debía evitar las inundaciones de la ciudad, que era la construcción de la esclusa.
Desgraciadamente, la construcción de la esclusa, por todas esas situaciones que ha descrito Marcos, la Primera Guerra Mundial, la crisis, el crack del 29, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pues todo eso hizo que se retrasara y que hasta los años 50 no pudiera ser inaugurada la esclusa. Y tuvimos que sufrir, o tuvieron que sufrir nuestros antepasados, pues las inundaciones que venían a Sevilla, porque estamos hablando de un río, bueno, estamos hablando de una ría que está sometida a las mareas y que, bueno, y que muchas veces, pues con esas mareas, pues venían esas avenidas de agua que hemos estado sufriendo. Gracias a esa obra que se culminó, pues ya evitamos, gracias a la obra de la esclusa y al muro de contención, evitamos esas inundaciones. Y tengo que también tener unas palabras y un reconocimiento para otro ingeniero importantísimo en todo el desarrollo de estas infraestructuras, porque, como bien ha dicho Marcos, Molini murió y lo sucedió Delgado de Brackenbury. Delgado de Brackenbury es otro ingeniero importantísimo de la Junta de Obras del Puerto, que fue el que se encargó de ejecutar gran parte de todas estas obras que hoy hemos visto. Por tanto, ahí el plan Molini y el desarrollo y la ejecución por parte de Delgado de Brackenbury. Y termino diciendo que la historia del puerto de Sevilla, como he señalado en mis palabras iniciales, la historia del puerto de Sevilla es la historia de Sevilla. La relación entre el puerto de Sevilla y la ciudad es una relación fantástica, una relación de amor, que digo yo siempre, pero una relación de amor en la que la ciudad, ya en estos últimos años, desde los años de finales del siglo XVIII, pues ya estaba intentando que el puerto de Sevilla se fuera trasladando hacia el sur. Hemos visto en lo que nos ha explicado Marcos, pues cómo los muelles estaban al pie de la Torre del Oro, en el muelle de la Sal, cercano al puente de Triana. Luego se ha ido desplazando toda la actividad portuaria hasta el muelle de Nueva York, con posterioridad al muelle de las Delicias. Luego vienen estas obras y se construye el canal de Alfonso XIII. Es decir, que vamos colonizando zonas al sur y trasladando la actividad portuaria hacia el sur. Luego se construye la dársena del Batán, hacemos la esclusa y ahora, en estos momentos, volvemos a repensar la vida del puerto de Sevilla y estamos trasladando de nuevo la actividad a lo que se conoce como la zona del Cuarto, ya pegado a Dos Hermanas o parte en terrenos de Dos Hermanas. Con eso lo que quiero decir es que poco a poco, pues la ciudad va empujando al puerto hacia el sur y ganando terrenos portuarios para el uso y disfrute de los vecinos de Sevilla. Eso sucederá también y yo espero que esa acción que estamos ahora mismo acometiendo, esa planificación que estamos desarrollando en estos momentos, pues permita que la ciudad gane esa zona de la Avenida de la Raza, de la Avenida del Marqués de Guadalhorce y que se asome al Guadalquivir desde la calle Páez de Rivera hasta la Dársena y que construyamos el puerto del futuro en esa zona del Cuarto, donde hay ya operadores importantes del puerto de Sevilla. Aquí tenemos a Javier, el director general de Sevitrade, que disfruta de una concesión donde tiene el muelle de líquidos en la Dársena del Cuarto, donde pues vienen barcos que vienen a cargar o a descargar aceites y que tiene una actividad tremenda. En definitiva, el puerto de Sevilla es la historia de la ciudad y bueno, ha sido magnífica la intervención que ha hecho Marcos y que hemos disfrutado en el día de hoy. Yo espero que seáis coincidentes con esta opinión que tengo. El conocimiento de la época, que desde distintas perspectivas pues tenemos diferentes investigadores de la universidad y externos como Juan José Cabrero, sin duda el mayor experto, en mi opinión, sobre la exposición iberoamericana, pues nos obligaba, como por corresponsabilidad social, digamos, a ser un poquito los impulsores, porque veíamos que el año 29 es una gran oportunidad para la ciudad, pero no solo el año 2029. Hace ya muchos años que deberíamos estar trabajando en pro del centenario,
pongo un ejemplo. Marcos nos ha dado la pauta. El centenario del fallecimiento de Moligny se produce el año próximo. Les doy otro punto de referencia. Dentro de 2 o 3 meses se produce uno de los momentos más importantes de la exposición iberoamericana, que es el paso de hispanoamericana a iberoamericana. Las autoridades no lo saben. Nosotros tenemos la obligación desde la universidad y desde los entes y personas que están investigando sobre el tema, avisar, ¿no? Avisar a las autoridades. Si no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer. Y entonces yo ya les anuncio que el año que viene, y Rafael, en esto estamos, ¿no? Pues, claro, tú cuentas con esto, nosotros contamos contigo, ¿no? Pues tendremos que trabajar sobre Luis Moligny. Y además también lo haremos con la Academia de Bellas Artes y con la Academia de Buenas Letras, y procuraremos hacerlo no solo desde el punto de vista de la divulgación para los mayores, también para nuestros niños. Yo me permito decir algo que no sé si debería decir, pero bueno, tendremos nuestros personajes del 29 en la cabalgata de los Reyes Magos, con lo cual nuestros niños conocerán cómo era Luis Moligny y qué fue lo que Luis Moligny hizo. Entonces, creo que desde el Ateneo tenemos esa obligación de contribuir a la divulgación con independencia de las cuestiones de investigación que quizás haya que dejársela más a la universidad y a las academias, ¿no? Entonces, en respuesta a su comentario, esta es nuestra obligación, ¿no? Los políticos tienen otras obligaciones. Nosotros estamos para ayudar. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, pues podemos dar por cerrada la sesión y esperemos que en próximas ocasiones pues podamos contar con su presencia, y una vez más, gracias a Marcos Pacheco y a Rafael Carmona.